Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa súper importante, súper interesante, porque me toca entrevistar a un gran amigo de toda la vida, de la escuela, pero que hoy se ha convertido en un gran médico psiquiatra, el señor Joel Guayamares. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Renzo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá tratando de aportar algo de conocimiento a la sociedad que creo que en estos tiempos es muy, muy importante, ¿no? Excelente, Joel. Es momento de compartir las redes sociales, Joel, de Diálogo Ciudadano, y también que te busquen Joel Guayamares, psiquiatra, tanto Así en es. Facebook, en YouTube, en Instagram, porque hoy vamos a hablar sobre temas serios, graves, y que tenemos que identificar. Vamos a hablar sobre la salud mental de nuestras familias, de nuestros adultos mayores, de los padres, las parejas y los hijos. Joel, espera unos 20 segundos mientras invitamos a nuestros amigos que den seguir a la página, y es momento de compartir, amigos. Mientras tanto, Gloria Trevi, doctor psiquiatra. Momento de compartir las redes, porque hoy tenemos que hablar sobre los problemas que nos aquejan. Estamos en plena pandemia y Joel Guayamares nos va a absolver estas dudas. Bienvenido, Joel. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Diálogo Ciudadano, por abusar de la amistad que nos tenemos de tantos años. Y en estas alturas que estamos observando una situación nunca antes vista en nuestra sociedad a nivel global y especialmente en nuestro país, nos estamos dando cuenta que nos está tocando a las narices situaciones familiares difíciles. Vemos situaciones en que los adultos mayores están mostrando algunos comportamientos que no habíamos visto, nuestros hijos, nuestras parejas, y rápidamente se nos ha venido a la mente qué está pasando con nuestra salud mental en el Perú. ¿Cómo es que nos agarró la depresión en estos términos? ¿Teníamos un sistema de salud adecuado antes de la pandemia? Muy buenas reflexiones, Renzo, de hecho, para empezar y ubicarnos en qué momento nos agarró un poco esta pandemia, ¿no? De hecho, para nuestra generación, para los que estamos aún vivos, ¿no? Desde de los menores hasta los más adultos, de hecho, no hemos vivido una pandemia conocida, parecía esta, ¿no? De hecho, históricamente, ¿no? En la historia de la humanidad, sí han habido ciertas pandemias que incluso han sido eh, más graves y peores, ¿no? Pero en esta ocasión, donde de repente el desarrollo tecnológico, la globalización y la hiperinformación nos agarra un poco vulnerables, ¿no? Nos creíamos un poco invencibles, tal vez como que dominábamos la tecnología, teníamos dominio del conocimiento, el Internet, pero una vez más, las epidemias, las plagas nos enseñan que somos muy vulnerables, que somos una especie más en la Tierra, ¿no? Y hablando ya a nivel sanitario, evidentemente, al menos aquí en nuestro país, porque primero hay que hablar de nuestra realidad, nos agarra en un sistema de salud precario, ¿no? Sabemos que el poco capital que existe es destinado a los servicios de salud. Entonces, pues obviamente todos los días vemos las noticias, cómo están de sobrepoblados los hospitales, cómo los servicios sanitarios no se dan abasto, cómo el personal médico no es bien remunerado, no se da abasto, ¿no? Entonces nos agarra nada preparados. Incluso ya meses antes hemos visto, ¿no? Escalonadamente como en países de Europa también, a pesar de ser países desarrollados, los ha golpeado, ¿no? Entonces, esta es una pandemia, es una plaga que ataca a todos, a ricos, pobres, y tal vez sí la desigualdad que nuestro país vive vulnera aún más estas poblaciones un poco más olvidadas, como la pobreza, las zonas rurales, ¿no? Entonces, sí, igual esta pandemia ataca a todas las clases sociales, ¿no? Precisamente, Joel, tú decías al inicio que parecíamos dueños del mundo por la tecnología y la información, pero ¿cuánta información realmente tenemos los peruanos sobre la salud mental? ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos cuando está ocurriendo una situación de deterioro de nuestra salud mental? Porque cuando decimos, me duele un huesito, me duele el brazo, la barriguita, entonces rápidamente identificamos. Pero cuando
¿cuándo dices me duele la conciencia, me duele, no me entiendo? O sea, ¿cuándo es que decimos esto es importante para mí? Excelente reflexión. Mira, en la historia también la salud mental o los trastornos psiquiátricos han sido claramente estigmatizados, ¿no? Obviamente en la época medieval era el tema mucho más grave, con mucho estigma, ¿no? Eh, era una persecución de brujas, por así decirlo, ¿no? No eran bien vistos, pues, los pacientes con alguna entidad mental. Ahora ha mejorado mucho, ¿no? En tiempos contemporáneos, pero igual hay un poco de estigma. Nadie le cuenta al vecino o nadie le cuenta al amigo, oye, estoy un poco triste, creo que tengo una depresión o estoy muy ansioso. Aún el estigma existe, ¿no? Nos ha agarrado, ya que el sistema de salud es precario, el sistema de salud mental también es algo deficiente, ¿no? Igual está en mejora, yo creo que hay colectivos, hay organizaciones que tratan de romper el estigma en salud mental, pero aún hay este recelo, ¿no? Y no solamente en la población en general, entre los médicos propios, ¿no? Hospitales generales, tal vez viene un paciente con alguna entidad mental, anímica, algo, y no se le da mucha importancia, o tal vez pues ni los atienden, ¿no? Porque no creen que es algo importante. Pero igual, Renzo, considero que está mejorando lo que es la apertura en la atención a los problemas psiquiátricos, ¿no? A nivel público y privado, ¿ya? Pero igual faltan muchos profesionales, ¿no? Tanto Pero psicólogos como eso es psiquiatras. cuando identificamos el problema, Joel. Pero si Ujú. aún no lo identificamos, ¿en qué momento nos acercamos a un profesional de la salud como tú? Por ejemplo, yo puedo estar viviendo con una persona que tal vez esté teniendo comportamientos o situaciones, o yo lo pueda ver que no son cuestiones normales, y en qué momento digo, lo dejo pasar o me preocupo. ¿Cuáles son esas entidades que tú mencionabas que realmente podemos decir, caray, acá hay un problema? Sí, y respondiendo a eso, Renzo, en la salud mental, y no me van a dejar mentir mis colegas, muchas veces ya vemos al paciente o pide atención por primera vez o lo llevan al hospital o a la clínica cuando ya desató pues un problema mayor, ¿no? Por eso es muy importante, y no solo en psiquiatría, sino en todas las especialidades, la parte preventiva promocional, o sea, detectar a la persona lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que no desarrolle toda esta cascada, ¿no? Para que soporte todo este estrés y llegue pues ya grave, ¿no? De repente con algún tipo de deterioro. Si tratamos de ubicar y de abordar al paciente antes de que debute con un problema mayor de salud, cuando de repente está empezando este problema, es muchísimo mejor. Y sí, evidentemente ahora, en esta pandemia, ya que estamos un poco más juntos, ¿no? Que estamos en los hogares, podemos notar ciertas características mejor, ¿no? Que de repente que antes, ¿no? Y estas características, Joel, por ejemplo, tienen que ver con qué cosas. Imaginemos, muchos adultos han perdido su trabajo en estos momentos. Muchos han tenido que salir de su zona de confort obligados, siendo empresarios, emprendedores, y se encuentran a cuadros de estrés altísimo. ¿Qué puede llevar a ello? ¿Cómo identifico yo cuando este estrés se está produciendo una depresión o me está produciendo ansiedad? ¿En qué Uh momento -huh. identifico, por ejemplo, que los adultos mayores no han podido salir a la calle ni una sola vez, muchos de ellos, y ven que sus amigos de la misma edad van muriendo? Tal cual, tal cual. Mira, estamos viviendo una amenaza a la vida. Estamos con la tensión, con la ansiedad de cuando me enfermo, de que veo las noticias y todas son malas noticias, y si apago la tele, recibo una llamada y es, no sé, mi colega, mi amigo que me dice que un familiar ha muerto, entonces estamos expuestos a una sobrecarga de información negativa, ¿no? Y sumándole a este problema sanitario que amenaza nuestra vida y nuestra salud, es lo que mencionas, ¿no? Las pérdidas de trabajo, el confinamiento. Entonces, tenemos estrés por todos lados, ¿ya? Ojo que el estrés es una emoción, es
sensación normal que tiene que ver con la evolución humana, ¿no? El Australopithecus, el Homo erectus no hubiese evolucionado si es que no hubiese tenido esta cuota de estrés, ¿no? Porque ese estrés hace que esta persona, que este Australopithecus escape de un peligro, ¿no? Entonces, el estrés es evolutivo, es adaptativo, hace que funcionemos. Uno trabaja con estrés, sí, mejor, ¿no? Pero cuando ese estrés, como tú dices, es muy grande, es muy fuerte, ya nuestros mecanismos de defensa se quiebran y pueden venir, dependiendo del grupo etario o poblacional. Por ejemplo, en niños, los niños no te hablan mucho, no te dicen, papá, estoy estresado. En los niños y adolescentes, más que todo, tenemos que ver la conducta. No tanto lo que hablan, sino la conducta, ¿no? Si son más irritables, si de repente no tienen problemas de concentración a la hora de llevar las clases, que dicho sea de paso, esto virtual, ¿no? La educación a distancia también genera estrés en todas las personas, así como el teletrabajo. Entonces, en los niños, más que todo son cambios de conducta, ¿no? Difícilmente podemos ver un niño un poco triste, ¿no? Más que todo se aísla, tiene irritabilidad, cuando hay depresión, ¿ya? Los adolescentes igualmente tienen mucha ira, impulsividad, y el adolescente, a diferencia del niño, sí puede manifestarte un poco más que está triste, que se encuentra triste, ¿no? En los adultos mayores es distinto también. Los adultos mayores principalmente debutan con problemas a la hora del sueño, a la hora de conciliar el sueño, ¿no? Y evidentemente, tengo que aclarar algo, las personas más vulnerables en sufrir problemas de salud mental ahorita son 4 grupos: niños, adolescentes, adultos mayores, porque el adulto mayor está bombardeado con esta amenaza. El adulto mayor es el blanco. Entonces, puede ser que no lo mencionen, no lo digan, pero por dentro, tal vez no lo exterioriza, ¿no? no Tal lo vez muchos exteriorizan. adultos mayores dirán, mira, ¿cómo yo voy a hacer ahora una carga para mis hijos, para mi familia? Prefiero estar calladito o calladita, ¿no? Pero por dentro también el mundo le ha cambiado de forma terrible y tal vez sientan que son menos capaces de poder adaptarse a este nuevo mundo digital, enfermos, sin servicios. Por supuesto, es un grupo muy vulnerable. Yo diría que es el que tiene más vulnerabilidad, ya que también a ellos, como tú dices, se les hace difícil el acudir a sistemas de salud pues remotos, ¿no? Virtuales, porque de repente no dominan la tecnología, ¿no? Y ver que de repente sus contemporáneos, sus amigos, sus familiares de la misma edad, pues por ahí o se enferman o lo pasan mal o se mueren. Entonces es una procesión que va por dentro, que no es muy exteriorizada. Igual hay que tener mucho ojo con los adultos mayores en cuanto al sueño. Tengo muchos pacientes que ya les había dado de alta hace mucho tiempo y que los familiares o los hijos me llaman porque obviamente están con insomnio, han recaído, y bueno, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Porque es una población vulnerable. La soledad también, porque sabemos que muchos adultos mayores están en abandono, viven solos, y eso pues hace que este cuadro empeore, ¿no? Por eso ahora creo que nos toca a los jóvenes o a los menores darles todo el apoyo, ¿no? De repente tenemos que tener una actitud colaborativa con esta población vulnerable, como son los adultos mayores. El tercer grupo que te estaba hablando, que también es vulnerable, son las personas que ya tenían alguna condición en salud mental, ¿no? Personas que ya tienen el diagnóstico de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias. Que serán muy pocos diagnosticados ya. Por O sea, a supuesto. comparación de la cantidad, ¿tú tendrás alguna idea, una estadística de cuánta gente o cuál es el porcentaje de la población que pudiese tener algún problema de salud mental y de esos cuáles están diagnosticados y cuántos no? ¿Hay alguna Sí, aproximación? se estima que un tema de salud mental lo tienen aproximadamente un 25-30%. Y de ese 30%, los diagnosticados serán pues el 5%. Hay un infradiagnóstico en salud mental. Uno, por el estigma, y segundo, porque el paciente, bueno, hay un autoestigma, ¿no? O sea, tanto de la sociedad como el mismo paciente hace difícil que éste vaya a pedir ayuda en salud mental, ¿no? Entonces ese es el tercer grupo, las personas que tienen un padecimiento de salud mental ya diagnosticado. Y el cuarto, y por favor no hay que olvidarnos, grupo vulnerable son el personal de salud, los médicos, enfermeros, técnicos que están laborando directamente con esta enfermedad, ¿no? Sufren también un poco en silencio estos padecimientos, ¿no? No me van a dejar mentir algunos colegas que
estamos atendiendo solidariamente a mucho personal, ¿no? Técnico, enfermero, médicos mismos, ¿no? Colegas que buscan ayuda. Y lo bueno que sí se ha activado una red de apoyo que es directo a estos trabajadores vulnerables. Es como cuando veíamos las películas, guardando las grandes diferencias, pero estas películas que regresaba la gente traumatizada después de la guerra, ¿no? Esos traumas de ver morir a los demás, de no poder ayudar, de estar herido, de estar cerca de la muerte. Entonces sí, pues, ¿qué pasa con estos personal de salud que la mayoría además tienen sueldos muy bajos porque son del sector público o que tienen contratos que son realmente una vergüenza? Sí, no quiero justificar, porque obviamente está mal lo que voy a decir, pero hay médicos, lamentablemente se ha visto, no sé si has visto algún reportaje, de hecho que sí lo han visto, eh, médicos que trabajan por un hospital y que tienen que en el horario de atención tener que irse a un lugar cruzando la pista a atender y poder cobrar. Obviamente está mal, tiene que ser condenado, pero es una muestra de que en verdad el sueldo de los médicos en general no es el adecuado, ¿no? Y esperemos esto cambie, ¿no? Porque cuando hay guerras, cuando hay plagas, pues lo más importante es la salud, ¿no? Entonces, yo creo que, como al inicio hablamos, la población no ha estado preparada, ¿no? Nuestro sistema de salud no ha estado preparado. Y sí, ¿Y como dices, dime. Ajá. No, no, ¿y cómo es que esta situación de estos cuatro diferentes grupos vulnerables, niños, adultos mayores, los médicos y el otro grupo que estabas Eran los que mencionando, tenían diagnóstico en los que salud mental. tenían diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es que va a afectar o ya está afectando en su propia dinámica familiar? Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, y por favor hagan sus preguntas. Marilyn Mora nos dice, ¿cómo se puede ayudar a un adulto mayor cuando ha fallecido un hijo? ¿No? Difícil, Y ¿no? difícil esa pregunta, pero es la realidad, ¿no? Así es. En teoría sabemos que, o sea, va a sonar duro, pero los hijos deberían enterrar a los papás, ¿no? Es lo que pasa, es la norma, es la estadística, pero cuando a un padre se le muere un hijo es un duelo un poco complicado, ¿no? Y evidentemente, más allá de la depresión, de la ansiedad, están estos estrés agudos, estos duelos, estos trastornos adaptativos que ocurren, ¿no? Que evidentemente, cuando ya traspasa cierto tiempo, porque el duelo es una reacción normal, es una reacción humana, separaciones afectivas, muerte de un familiar, y no solamente pérdidas de seres, también el duelo estamos viviendo ahorita un duelo adaptativo, de que ha venido una epidemia y nos ha chocado y nos ha cambiado nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, todo esto son duelos, todo lo que es adaptativo son duelos. Cuando un duelo se complica, quiere decir que puede durar por ahí más de un mes, más de 6 meses, ¿no? Y que sigue más en su curso y que pues rompe con la funcionalidad, hay problemas para comer, está la persona muy deprimida, o hay problemas para descansar, o no te levantas de la cama, sí tiene que ser visto por un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, definitivamente, ¿no? Entonces, nos quiere decir que hay algunos elementos que podemos ver rápidamente. Si una persona duerme de más, si una persona anda tal vez un poco de mal humor o tiene algunas palabras que nunca decía, ¿no? Refiriéndose a algo negativo, la muerte, o explosiones tal vez anímicas, ¿no? Tal vez sean algunos elementos con los cuales debemos estar realmente atentos. Tal cual. Yo creo que ahorita los adultos mayores tenemos que tener una comunicación muy, muy estrecha. Vigilar el régimen alimenticio, el régimen de sueño, ¿no? Como tú has dicho, hay problemas también en el sueño, no solamente de insomnio, sino también de que duermen mucho y no se quieren levantar de la cama, ¿no? Tenemos que vigilar eso. Cuando hay cambios en esos hábitos, tenemos que parar la oreja. Igual, los adultos mayores sí manifiestan con un poco más de soltura estas ideaciones suicidas, pensamientos un poco ya de dejar de existir, cuando entra a tallar estos pensamientos tanáticos, ¿no? De contenido ya autolesivo, sí, definitivamente buscar ayuda profesional es la norma, ¿no? Y lo bueno, Renzo, te cuento, que el gobierno ha implementado pues canales un poco más fáciles para esta situación, porque sí, como decías al inicio y preguntaste, ¿la población ha sufrido lo que es la atención en salud mental? La respuesta es sí. Al inicio, obviamente, todo era COVID, ¿no? Era, vamos a implementar las UCIs, y la salud mental un poco se vio
un poco relegada, un poco ignorada, un poco desplazada, ¿no? Pero en la medida de lo que se ha estado viendo, de la casuística, se han implementado canales de videollamada, atenciones por consultorio, ¿no? Remotos, llamadas telefónicas, seguimiento. Hay una línea que es una línea gratuita, que es la línea 113, que la población puede llamar para pedir algún tipo de consejería, ¿no? Los hospitales públicos, psiquiátricos también están brindando atención remota, ¿no? Porque es verdad, ir al hospital psiquiátrico ahorita a consulta es un poco peligroso por la coyuntura, ¿no? No podemos estar yendo a los hospitales a pedir una atención. Creo que en este caso lo virtual y lo tecnológico ayuda mucho, Qué ¿no? pena, Joel, que precisamente que se supone que lo virtual y lo tecnológico debiese masificar tal vez esto, aún las brechas sean tan amplias a nivel de accesibilidad que precisamente los más pobres, los adultos mayores, los que no están tan en la tecnología, siguen siendo los más vulnerables. Así es, Renzo. Yo creo que algo que tenemos que aprender, y no hemos aprendido de pandemias, epidemias anteriores, es la desigualdad, ¿no? Esta desigualdad creo que es un mal que se tiene que terminar. Yo creo que nos enseña y nos desnuda y nos saca un comportamiento humano que es muy individualista, ¿no? Creo que al inicio, cuando empezó la pandemia, cada uno agarraba su papel higiénico, sus jabones, y era como que yo me salvo y tú no, ¿no? Tenemos que cambiar un poco la mentalidad y ser un poco más colectivos, ¿no? Pensar en colectivo, pensar en todos. Y definitivamente no puedo yo dar una charla sin hablar pues de los más necesitados, ¿no? Porque sería un discurso discriminatorio. Definitivamente se está viendo la manera de cómo llegar a toda la población, así sea más pobre, ¿no? Se están viendo también tratando de implementar visitas domiciliarias de repente a los lugares de poco acceso, ¿no? Está mejorando la cosa. Sé que un poco ha golpeado el país a lo que es la salud mental, pero se está haciendo y se está avanzando. Y cómo una persona en su casa puede decir, creo que me estoy sintiendo mal. ¿Cómo puedo hacer, mira, Yoela, para no cometer el grave error de automedicarme? Cuéntanos qué está pasando con que me duele la cabecita, ¡pluc!, me pepeo. ¿Qué está pasando con esas personas que lo ven como algo normal? Así es. Creo que el COVID ha venido y ha demostrado un poco nuestras falencias, lo que sucede, ¿no?, en la medicina. Las personas se automedican tanto como para COVID como para temas de salud mental. No ha pasado en salud física como con la hidroxicloroquina, con ivermectina. No hay aún para estas enfermedades aún un consenso conocido. Igual pasa en la salud mental, ¿no? Personas, he tenido muchos pacientes, ¿no? Adolescentes, que me escriben, doctor, me he sentido ansioso, me he sentido estresado. Y bueno, le vi que mi mamá tenía un clonazepam por ahí. Y bueno, mi mamá me lo dio. Y de hecho estoy más tranquilo, ¿no? El mensaje es, por favor, con la salud mental no hay que jugar. No se automediquen, ¿ya? Porque la medicación psiquiátrica no es que sea peligrosa, pero necesita un control estricto por un profesional, ¿no? Como en todas las especialidades, ¿sí? Hay muchos ansiolíticos que son usados, que son de repente muy cortoplacistas, que buscan una calma muy inmediata, pero a la larga generan otros problemas, ¿no? Estas pastillas como las benzodiazepinas, el alprazolam, diazepam, clonazepam, personas que se automedican ahora con una pastilla, de repente en un mes, 2 meses ya están tomando 5, porque hay un efecto de tolerancia que habla que la dosis usada inicialmente ya no hace efecto y por eso las personas van aumentando sus dosis, ¿no? Entonces, y eso genera mucha adicción. Hay bastantes tasas de dependencia. Y es un consejo para los colegas médicos generales y otras especialidades, por favor, si recetan estas pastillas, hay que tener un control estricto y no dejarlos a la deriva, porque ya vienen tomando muchas más pastillas. Y el Sí, otro tema, hay adolescentes sí, que están consumiendo estas pastillas porque ven al papá o ven al abuelito y hay altas probabilidades de que puedan volverse adictos de alguna forma al consumo de estas pastillas y piensen que no está mal, puede causar que en un muchacho o una muchacha que tenga depresión
tal vez consumir en exceso esas pastillas y provocar precisamente una situación trágica? Sí, lo que pasa con estas pastillas, como te decía, generan una sensación de calma, ¿no? Es una calma, se acostumbran a eso, les gusta y pues, lo empiezan a tomar todos los días, ¿no? Y sí, como tú dices, muchos de ellos ven a los padres tomarlas y por ahí que se atreven a empezar y sí pueden generar una adicción, ¿no? Y hace un buen tiempo, este consumo de estas pastillas fueron como una moda, que hasta ahora es, ¿no? En la población adolescente, ¿no? Me cloneo. Entonces, se Ajá. ve que incluso hasta en colegios se invitan o se pasan estas pastillas, ¿no? Y muchas de estas personas las toman con alcohol, ¿no? Y lo cual el efecto podría ser más perjudicial aún. Entonces, es peligroso. Si tienen hijos o ustedes como padres de repente que manejan esta medicación, que no esté al alcance de los menores, ¿ya? Porque sí puede ser perjudicial, definitivamente, ¿ya? Porque a la hora de retirarlos, de repente el paciente se enganchó, las empezó a consumir más, se generó una adicción, a la hora de retirarles la medicación es muy difícil, porque el cuerpo mismo se los pide, ¿ya? Entonces hay Mira, que tener mucho cuidado con estas pastillas. o sea, hay que tener en cuenta, Joel, de que estos cuadros de estrés, momentos de ansiedad que tal vez no han sido diagnosticados a tiempo, pero que sí las personas consumen algunas pastillas o algunas otras cosas para pasar el momento, puede ser algo muchísimo más peligroso que nos lleven a situaciones en este momento de pandemia, que donde la gente quiere salir de este estrés como de lugar, puede ser aún peor. Exacto. Le generas, o sea, si el paciente viene por depresión o ansiedad, le generas otro diagnóstico, que es la adicción, ¿no? Entonces, los psiquiatras, los facultativos, los médicos en general, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pastillas. Ahora, no quiero satanizarlas, por si acaso, pero en mi persona yo uso las benzodiazepinas máximo un mes y ahí se las retiro, ¿no? No es que se tengan que utilizar crónicamente, porque no solamente generan dependencia o adicción, también generan a la larga, con dosis altas y por un buen tiempo de consumo, generan problemas cognitivos, déficit de atención, problemas de memoria, ¿no? Y bueno, en la edad adulto mayor también hay que tener cuidado. Tanto en adolescentes y en adultos mayores, estas pastillas tienen que ser muy, muy restringidas. ¿Es posible que un padre de familia tenga a sus hijos adolescentes con depresión diagnosticado? ¿O es que algunos padres de familia pensarán, ¿cómo un adolescente va a ser deprimido, por favor, si está lleno de vida, muchacho, la muchacha? Es muy buena tu pregunta, excelente. Mira, la sociedad, el mundo nos ha enseñado que el sentirse triste es malo, ¿no? Que no, tenemos una cultura de la felicidad, que tenemos que estar siempre a gusto, felices, y por ahí cuando el papá ve a su hijo que está llorando, que está triste, lo mira y le dice, oye, caramba, ¿por qué estás así? Tienes que estar bien, tienes que estar feliz. Mensaje para todos importante, en estos tiempos no tenemos que estar siempre felices. No tenemos que estar bien siempre. O sea, tenemos mucha carga, no tenemos muchas amenazas, tenemos muchos problemas como para estar sonriendo todo el tiempo. Hay que darnos esa chance. Hay que darnos la chance y aceptar esta emoción, estas emociones que pueden ser de frustración, de tristeza, de ansiedad, porque si luchamos contra ellas, si tratamos de estar bien, va a ser peor. Entonces el mensaje es, démonos un momento como para llorar, démonos un momento como para decir, oye, sí, estoy triste, estoy mal, estoy pasando mal. No tenemos que estar bien todo el rato. Pero sí, en población infantil, respondiendo a tu pregunta, sí, los padres pueden detectar que los niños están tristes, que por ahí tienen problemas de irritabilidad, ¿no? Y lo primero que los padres tienen que hacer es validar sus emociones, aceptar que están tristes y ver en qué grado está esa tristeza, si es muy intensa, si es moderada, si es leve, ¿no? Si, como te dije, si ya compromete su funcionamiento, si no estudia, si se aísla en su cuarto, lo primero es una ayuda profesional, de todas maneras. Hay muchas parejas que también, Joel, han escrito en estos días que sabíamos que íbamos a hacer la entrevista e indican que ven a su pareja que no duerme bien, que grita en las noches o que de un momento a otro parece que le entra lo que le llaman ataque de pánico. Estas situaciones que tal vez
se hayan desencadenado producto de una situación concreta. Por ejemplo, la muerte de un familiar en esta situación que no lo pueden velar, la pérdida del trabajo, ¿no? U otras terribles, y la persona adulta en este caso no tiene con quién expresar lo que tú decías, sus emociones, sus sentimientos, y se cierra. ¿Cómo podemos identificar? Porque la persona que lo padece lo sabe perfectamente, pero no lo habla. Entonces, Así ¿qué es. situaciones podemos identificar, no? ¿Te duele el pecho? ¿Estás respirando bien? No sé, ¿cómo le podemos consultar al otro? La población peruana es particularmente reacia a veces a hablar sus emociones, incluyendo a la gente muy, muy cercana, ¿no? A la pareja, a los hijos, a los padres, ¿no? Tratamos un poco de decir, no, yo creo que puedo solo, yo creo que lo voy a hacer, ¿no? Si por ahí tenemos alguna sospecha de que nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre está teniendo un tema de ansiedad, de pánico, o porque no duerme bien, o porque se irrita mucho, o porque lo vemos más nervioso, lo primero es observarlo. Lo segundo es sin presionar, porque a estas personas no se les puede presionar ni obligar a que ellos te cuenten. Es preguntarle con mucha empatía si es que algo está pasando, cómo están, ¿no? Mostrando una disposición genuina, sin presión, ¿no? Porque a veces vemos a una persona que sufre y si evidentemente nos afecta, pero no sabemos qué hacer. Y entonces tratamos de que esta persona o los obligamos a que nos cuenten o presionamos y podemos causar un efecto paradójico, ¿no? Que más se alejan, que reaccionan peor, ¿no? Entonces, despacio. Si esto de repente dura una semana o 2 semanas, sí de repente motivarlos a que la persona o el familiar no sea el terapeuta, sino motivarlos a que vayan a buscar algún tipo de ayuda. Una llamada telefónica tan simple para una consejería, ahora está acá al lado, ¿no? El celular. Lo prendes, marcas y ya tienes la consejería al otro lado del teléfono. Es más sencillo, sí, pero tratar de acompañarlos, motivarlos, observarlos, ¿no? Porque cuando están con ansiedad o con depresión pueden ser vulnerables, ¿no? Y a veces impredecibles. Yo te agradezco mucho este espacio, Joel. Seguramente vamos a volver a conversar pronto. Y yo quisiera Encantado. que por favor te dirijas a los padres de familia, a los jóvenes que nos ven, y que pues, les puedas dar un último consejo si es que están sintiendo algunos de los síntomas que tú nos vas a mencionar. Perfecto. Primero, tenemos que ordenar todos nuestros hábitos. Estamos pasándola mal, todo el mundo, ¿no? No solamente la población en general, la población en salud, todos, pero ya he mencionado este grupo vulnerable, pero definitivamente tenemos que ver algunos pilares que están en nuestra vida cotidiana, como es el buen dormir, ¿sí? 7 horas a 8 horas de sueño tiene que darse. El que duerme menos o el que para con el celular hasta largas horas de la noche, puede ser que se promuevan afecciones en salud mental como la ansiedad, depresión. El comer bien, el comer balanceado, el comer a las horas también es la norma. Ejercicios, 30 minutos como mínimo todos los días es lo recomendable. Sí, por favor, buscar los grupos de apoyo, buscar los grupos cercanos, familiares, amigos, no contactarse, hacer reuniones de Zoom. Por favor, a los jefes que son de repente o son directivos de alguna empresa, ¿no? Tratar de ser empáticos y que el clima organizacional, que no se ve porque no estamos en la estructura, sino es remoto, por favor, tener mucha empatía con los trabajadores porque hay muchos trabajadores que están sufriendo de explotación y de burnout, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta población también adulta que la está pasando mal por una explotación. Parece que trabajaran pues las 24 horas, ¿no? Antes tenía la oficina de 9 a 6 y ahora la oficina es de 8 de la mañana hasta 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, eso no puede pasar. Por favor, ya suficientemente tenemos con este tema de la pandemia. Entonces, los hábitos de higiénico-dietéticos son básicos para tener una buena salud mental, ¿ya? Y si por A o B estamos con padecimientos tipo estrés, ya que sobre eso fue muy fuerte, o que la tristeza es ya mayor, o que los ataques de pánico son muy fuertes y ya muy duraderos, sí definitivamente buscar ayuda, ¿no? Como dije, la línea 113 está muy cerca y muy fácil de contactarla. Y el otro tema y último, no sé si me puedes dar un minuto, es Claro. acerca de la violencia de género, ¿no?
vemos que ahora con el confinamiento esto aumenta porque las víctimas están viviendo 24/7 con sus maltratadores, ¿no? Hay una línea, ya, que es la línea 100. Si es que tú eres víctima de repente de algún maltrato, ya sea psicológico, físico o sexual, ¿no? Tienes que llamar a la línea 100, así seas hombre, mujer, seas niño, niña, llama a la línea 100 que ellos se van a hacer cargo. ¿Ya? Igual, si es que eres víctima y estás como que en un proceso de aislamiento y no puedes hacer nada, no puedes salir, como que estás enclaustrada y tienes algún contacto virtual con alguna persona, hay, no sé si ya has visto, hay una señal, una seña que se hacen, esta persona es víctima, que prácticamente muestran un hola, la palma de la mano, metes tu dedo pulgar y cierras los demás dedos. Este es un signo, un símbolo Para todos, ese es de un símbolo auxilio. de auxilio. Cuando hay violencia de Así género, es. cuando se hacen streaming, sobre todo las mujeres tienen que saberlo entre ellas y comunicarlo a los demás parientes, hombres y mujeres, para que sepan. De eso vamos a hablar en otro capítulo, pero es Perfecto. importantísimo que sepan cómo poder, no solamente ya, si no se puede evitar, por lo menos que te salven. Así es, Renzo. Muchas gracias, Joel. Te agradezco mucho por ese tiempo y vamos a volver a juntarnos porque hay muchísimos más temas que hablar sobre salud mental y familia. Perfecto, Gracias. Renzo. Te agradezco. Nos Cuídense. vemos pronto, pronto. Chao, Chao. chao. Amigos, hemos tenido a Joel Guayamares. Joel es, como ustedes saben, un psiquiatra espectacular. Nos ha podido compartir no solamente sabiduría y su tiempo, sino sobre todo con mucha empatía, nos ha ido llevando poco a poco a cómo es que se desarrollan estas difíciles situaciones médicas de salud mental y qué podemos hacer como familiares ante, por ejemplo, casos de la pérdida de un familiar o qué está pasando con nuestros hijos en la escuela virtual, cómo se van manifestando aquellos momentos de estrés o tal vez qué está pasando con mi pareja que ha perdido el trabajo. Es momento de dialogar en familia y es momento de poner con amor las cosas sobre la mesa. Muchas gracias, empoderando a la ciudadanía aquí en Diálogo Ciudadano. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Nos vemos.